Hola a todos, somos Patricia Mid y David Pacheu, docentes de la Universidad de Zaragoza, y nos gustaría presentaros nuestro proyecto Aprendizaje Cooperativo a través del juego en bioquímica aplicada a la nutrición. Este proyecto se implementó en la asignatura de Metabolismo y Expresión Génica del grado de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte, en el campus de Huesca. Es una asignatura del primer curso y es de formación básica y obligatoria. Este proyecto surge de la observación que hemos hecho durante varios años de docencia en esta asignatura de que el estudiante no entiende en profundidad la función y utilidad de la bioquímica para su futura actividad profesional. Esto deriva en una menor motivación, una menor asistencia al aula y, por último, en un menor rendimiento académico. Por ello decidimos empezar esta iniciativa basada en la gamificación en el aula para motivar y ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de la bioquímica. Los objetivos del proyecto son aumentar la motivación por el aprendizaje de bioquímica a través del juego, fomentar el aprendizaje cooperativo a través del trabajo en equipo, reforzar los conceptos básicos de la bioquímica relacionados con la nutrición y promover la multidisciplinaridad, fomentar el papel activo del alumnado a través del diseño de preguntas para el juego y, finalmente, conocer la valoración del proyecto y de la mejora en la capacidad de aprendizaje a través de la realización de encuestas al finalizar el proyecto. Pero ¿cómo funciona el proyecto? Los estudiantes forman equipos para convertirse en el Dr. House y sus colaboradores y de esa manera resolver casos clínicos relacionados con la bioquímica y la nutrición. Mediante el uso de tecnologías TIC basadas en la gamificación, los estudiantes obtienen recursos electrónicos que les ayudarán a resolver estos casos clínicos. Vayamos por fases. Lo primero, los alumnos forman equipos de 5 a 7 miembros en la plataforma Moodle completamente a su elección. Cuando comenzamos el proyecto, se les presentaba en clase el caso clínico, que normalmente consistía en la hoja de ingreso en el hospital de un paciente con los antecedentes, la exploración médica y los resultados de los análisis y los subía. Finalmente, incluía una conclusión médica muy general, como por ejemplo una disfunción metabólica de origen desconocido. En esta primera presentación ya se incorporaban datos que ellos tenían que interpretar para saber algunos de los síntomas del paciente. Por ejemplo, no se les decía que el paciente era diabético, sino que se les daba el valor de la prueba diagnóstica que se utiliza para detectar dicho síntoma, que sería en este caso la hemoglobina glicosilada. Y ellos tenían que buscar esta información para saber qué síntoma tenía el paciente. A continuación, se hacían sesiones de Kahoot en clase con preguntas de los temas que se habían tratado previamente en la asignatura. Los alumnos entraban al Kahoot con su nombre y las iniciales del grupo al que pertenecen. Así, cada pregunta acertada por cada miembro del grupo sumaba un punto para el equipo. Estos puntos se utilizaban para canjearlos por pistas electrónicas que les ayudarían a resolver el caso. Así, cuantas más preguntas se contesten en el Kahoot, más puntos se consiguen, más pistas se pueden canjear y, por lo tanto, mayor probabilidad hay de resolver el caso clínico. Ejemplos de pistas van desde un medicamento y unas informaciones de dosificación para un tratamiento anterior que se encuentra en la casa del paciente, hasta el diario de una madre de un paciente cuyo síntoma más característico era un apetito insaciable. De esta manera, la madre contaba todo lo que tenía que cocinar y comprar debido a este fenómeno que padecía su hijo. Por último, los estudiantes entregan el informe con el diagnóstico del caso clínico y los docentes valoramos los informes en función de la utilización de los recursos obtenidos, es decir, cuántas pistas han conseguido, cómo las han utilizado para poder llegar al diagnóstico y su razonamiento. Y el mejor diagnóstico se comparte con el resto de los estudiantes como solución del caso clínico. Entonces, el proyecto consistía en 3 casos clínicos en total. Cada caso clínico tiene una duración de un mes. La primera semana se presenta el caso y se hace el primer Kahoot. La segunda semana se hace el segundo Kahoot. La tercera semana se hace el tercer Kahoot. Y la cuarta semana se entregan los resultados y se resuelve el caso. Entonces, por cada diagnóstico o cada resultado de resolución del caso entregada, se les otorgaba una puntuación al grupo independientemente de la puntuación que habían obtenido en el Kahoot y al finalizar el proyecto, el grupo que tenía más puntos por la resolución de los casos, pues ganaba el juego y se les otorgó una pequeña recompensa que consistió en una memoria USB con el logo de la universidad.
Además, para favorecer aún más la preparación de los temas de la asignatura y además mejorar la interacción entre los estudiantes, en el tercer caso clínico los estudiantes prepararon 2 preguntas por grupo que se utilizarían en una de las sesiones del Kahoot como las preguntas correspondientes. Bueno, una vez visto este desarrollo, que sería un poquito la experiencia que han tenido los alumnos en el proyecto, pues este proyecto tenía una dimensión más que consistió en la evaluación del mismo. Se realizó una evaluación del proyecto con un cuestionario que realizaron los estudiantes y finalmente una comparación del rendimiento académico del curso actual con los cursos anteriores para valorar la mejora en el aprendizaje. En esta evaluación lo primero que vimos fue una mejora en la asistencia a clase. Se pasó de unos 30 alumnos por clase en los días que no había proyecto a más de 50 los días que realizábamos las sesiones de Kahoot o se presentaban los casos clínicos. La valoración por parte de los estudiantes fue muy positiva, la gran mayoría encontró este proyecto divertido y considerarían positivo implementarlo en otras asignaturas de la carrera. De la misma manera, la inmensa mayoría, más de un 75%, consideraban que el participar en el proyecto había mejorado su aprendizaje en esta asignatura y además había mejorado su interacción con otros compañeros de clase. El proyecto tuvo una valoración media de 8 puntos sobre 10, algo que consideramos muy positivo. Quizás la única nota negativa de la evaluación fue que la mayoría de los alumnos consideraba que no habían estudiado para preparar las preguntas de los Kahoots. Sin embargo, a pesar de esto, cuando comparamos el rendimiento académico, pudimos observar que se obtuvo una mejora de un 10% en el índice de aprobados comparado con el curso anterior. Hemos tomado los datos del examen del primer parcial por 2 razones. La primera es que la mayor parte de los casos clínicos se vieron con temas tratados en este primer parcial y lo segundo es que todavía no disponemos de las calificaciones del examen final para poder utilizarlas en la evaluación. Finalmente, las conclusiones del proyecto son que hemos generado una herramienta divertida para incentivar el rendimiento en las asignaturas básicas de ciencias de la salud, ha mejorado la asistencia a clase en los días de la actividad, se ha registrado una alta participación, ha sido bien valorada por los estudiantes, la han considerado divertida, útil y ampliable, ha mejorado el rendimiento académico respecto al curso anterior y se puede implementar en otras asignaturas. De hecho, ya tenemos un proyecto de innovación docente concedido para el curso que viene para esta finalidad. Muchas gracias por vuestra atención y estaremos encantados de responder cualquier pregunta o comentario en nuestra franja correspondiente del Congreso.